0. Bueno, comenzamos ahora con extraer información de una hoja de cálculo, es decir, ya hemos pasado de la fase de adquisición de información, ya tenemos un fichero de Excel donde tenemos toda la información. He preparado un fichero de Excel que contiene los datos de la encuesta de nutrición de la Comunidad Valenciana de 1995, son aproximadamente 1814 registros y lo primero que vamos a hacer es descargar el fichero Práctica 1 Bioestadística con Excel y posteriormente abrir ese fichero Este es el típico fichero o por lo menos como me gusta a mí tener la información. A mí me gusta tener la información de cada variable en dos columnas, ¿vale? ¿Por qué en dos columnas y no en una? Ahora intentaré explicar por qué me gusta utilizar dos columnas cuando la información está contenida en una única columna. La primera columna, que está en la columna B, la primera fila yo la utilizo para guardar el nombre de la variable. Las variables que tenemos son la variable sexo, que a nosotros los matemáticos y a las máquinas les gusta trabajar con números más que con letras. Por eso, en vez de hombre y mujer, tenemos unos y doses. Ahora veremos qué es el 1 y qué es el 2. No sé si el 1 es hombre o el 2 es mujer o viceversa. Ahora lo veremos. Está guardado, ¿vale? La edad, ¿vale? Otra variable que el peso. El peso es otra variable que tenemos en kilos. La talla es una variable que tenemos en centímetros. La provincia era la encuesta de nutrición de la Comunidad Valenciana, por tanto tenemos 3 provincias, 1, 2 y 3, que corresponden a Alicante, Castellón y Valencia, si no recuerdo mal. El 1 Alicante, el 2 Castellón y el 3 Valencia, por aquello del orden alfabético. Normalmente los códigos de provincia suelen ser el 03 para Alicante, porque es su código alfanumérico, y en Valencia es el 46, que coincide con el código postal. Los 2 primeros dígitos del código corresponden a la provincia, ¿vale? Pero aquí, para facilitarlo, en vez de tener un 3, un 46 y creo que un 12, que es Castellón, pues tenemos 1, 2 y 3, ¿vale? Y por último, una variable que se llama índice de masa corporal, el índice de masa corporal, que tiene todo esto que tenéis aquí. Como veis, hay agujeros, hay celdas sin datos. Las celdas sin datos es porque no hemos sido capaces de recoger el peso o porque la persona a la que se entrevistaba se negaba a ser pesada, que también te puede ocurrir, ¿no? Es decir, tienes diferentes... Ahora, la edad es la real o la que te dicen. Pues es la que te dicen. El peso, pues muchas veces es el peso declarado, que es lo que declara, y en esta encuesta creo recordar, como a título anecdótico, que el entrevistador llevaba una báscula en su mochila detrás. Primero le pedían que declarase cuál era su peso y posteriormente le decían: ¿tiene usted interés? ¿Tiene alguna dificultad para pesarse? ¿Para qué sirve eso? Sirve para medir, entre comillas, niveles de obesidad entre países. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los niveles de obesidad basados en el índice de masa corporal, kilos partido por metro cuadrado, índice de Quetelet, están basados en peso y talla declarados. Llaman por teléfono: ¿cuánto pesa usted? ¿Cuánto mide usted? Y se lo apuntan, ¿vale? Eso, hay un sesgo
en la toma del dato, porque no es cuánto pesa realmente, es cuánto dice que pesa, o de la vez que se pesó, o de lo que él cree que pesa, ¿vale? En ese momento se medía el peso declarado y el peso real para ver si había diferencias significativas en cuanto a la medición del peso, por ejemplo, ¿vale? O de la talla. Uno siempre cree que pesa menos de lo que realmente pesa y mide más de lo que realmente mide. Es una valoración. Y eso, cuando haces índices de masa corporal declarados, resulta que hay menos gordos de los que realmente hay, porque salen más. La declaración siempre es menor de lo que realmente está ocurriendo. La idea era ser capaz de deshacer el entuerto, de medir exactamente qué es el declarado y cuál era el real. En este caso es el real. Aquí tenéis, como veis, ingente cantidad de datos. Cada fila corresponde a un entrevistado, que te van, fijaros que tenemos, esto ya no es una muestra de 50 personas, una muestra de 100, estos son, voy a pasar porque se me está haciendo largo. Mira, ¿por qué me gusta dejar dos columnas? A mí me gusta dejar dos columnas. Primero, en la columna en la que tengo los datos, fijaros que yo aquí escribo igual a B1, ¿vale? Igual a B1. ¿Para qué? Para solo escribir una vez la palabra sexo. Yo la escribo en la celda B1 y aquí pongo igual a B1. Si yo cambio B1, pues cambia aquí, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Imaginar que hay que hacer las estadísticas en castellano, en valenciano y en inglés. En vez de hacerla 3 veces, pues vienes aquí, cambias donde pone hombre. Ahora, por ejemplo, pone home, que ese fue el ejemplo. Hombre, ¿vale? Entonces, no lo enseño aquí, pero lo voy a enseñar aquí. Si tú aquí pones home, mira el gráfico, ¿eh? ¿Ves el gráfico? Que se ha cambiado automáticamente, ¿vale? Si aquí ponéis hombre, fijaros aquí en el gráfico que aquí pone home y aquí pone hombre. Bueno, ahora pone hombre, ¿vale? Se va cambiando dependiendo de lo que tú pongas, ¿vale? Entonces, en la columna de los datos, yo tengo otra vez el nombre de la variable para que sepamos en qué variable está, las categorías, hombre, mujer, y los límites. El 1 ¿a quién corresponde? A los hombres. Y el 2 ¿a quién corresponde? A las mujeres. En cambio, en las provincia tengo Alicante, Castellón y Valencia. Si ahora tú usas Alicante, si resulta que la estadística la tienes que presentar en inglés o en valencià, pues pones Alacant aquí y toda la estadística de detrás. Si siempre haces referencia a esta zona de datos, todo lo que vendrá detrás lo tendrás automáticamente cambiado. Es decir, hay que procurar hacer las cosas de manera que cuando las tengas que volver a hacer no supongan mucho esfuerzo, ¿vale? Por eso hay esta franja marrón. Esta franja marrón son cómo clasifico la información. En las variables cuantitativas, que no son cualitativas, como puede ser el sexo y la provincia, en las variables que son cuantitativas, normalmente lo que se plantea son intervalos para hacer las tablas de frecuencias, porque si no, la tabla de frecuencia tiene muchísimas filas. Aquí yo he planteado diferentes intervalos que, si los cambiásemos, cambiaría toda la estadística, como veremos después, ¿vale? Los intervalos, aquí los límites, normalmente siempre ponemos como límite el límite superior del intervalo, es decir, hasta
24 hasta 34 hasta 49. Esto es lo que significan los límites, ¿vale? Y estas son las etiquetas que van a aparecer. Lo mismo con el peso, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, yo he hecho unas cuantas ejemplos de cosas que se pueden hacer con la hoja de cálculo que tienen que ver con las cosas que hemos contado ya, que son las tablas de frecuencias, el concepto de frecuencia absoluta, concepto de frecuencia relativa, los diagramas de barras, los histogramas, etcétera. Yo lo voy a volver a hacer, voy a dejar aquí un hueco y voy a volver a hacer la tabla para que tengáis la que está bien y la que vais a ir haciendo vosotros. Y lo que voy a ir haciendo yo lo vais a ir haciendo vosotros. A ver si somos darle a insertar una fila y después con F4 te va abriendo, en este caso te abre el gráfico también, pero lo cerramos ahí. Y primero, nombre de la variable. Pues el nombre de la variable está en B1. Ya tengo el sexo, ¿vale? El hombre, la etiqueta, ¿de dónde copio la etiqueta? La etiqueta la copio de aquí, por si quiero cambiar la etiqueta. Y aquí copio mujer. Ya tengo las dos etiquetas, puestas en el sitio. Lo siguiente que tengo que poner es frecuencia, frec, ¿vale? Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Obviamente, este 823, ¿qué es? Este 823, ¿qué es? Es la frecuencia absoluta de hombres. ¿Cuántos hombres hay en la base de datos? ¿Vale? ¿Cómo se calcula eso? Eso hay una función en Excel, que la tenéis aquí, si os ponéis encima del 823, veréis la función. La función es frecuencia. Lo primero, si pincháis sobre frecuencia y os ponéis ahí, lo primero que le tienes que dar son los datos, y lo siguiente que le tienes que dar es los grupos, es decir, los límites. En este caso, mis límites son el 1 y el 2, como veis, ¿vale? Es decir, la variable o la función frecuencia necesita dos cosas. Por un lado, los datos, que son del B2 al B1815, punto y coma. Y después, los límites. Los límites es cuántos unos y cuántos doses. Cuántos hay hasta 1 y cuántos hay hasta 2. ¿Vale? El problema que tiene esta función es que es una función vectorial. ¿Qué significa que sea una función vectorial? Que en vez de sacar un único resultado, saca, en este caso, dos resultados. Saca los hombres y saca las mujeres. Saca los unos y saca los doses. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, no podéis solo rellenar una única celda, porque si rellenas una única celda, la función, que tiene dos salidas, como solo le das un hueco, rellena solo un hueco, ¿vale? Entonces, yo voy a ir lento para que os salga a todos a la vez, porque la función frecuencia es así. Mira, lo primero que tenéis que hacer es salir de ahí. Ahora, lo primero que tenéis que hacer es seleccionar las dos filas de salida. Ya hemos seleccionado las dos filas de salida, están seleccionadas. Nos vamos a la barra de fórmulas y escribimos igual frecuencia, paréntesis,
paréntesis, ¿quiénes son mis datos? Mis datos son B2 hasta B1815. La columna desde el B2 a 1815 es donde están los unos y los doses. Punto y coma. Punto y coma. Ya tengo puestos los datos. ¿Ahora qué necesito? Necesito ¿dónde están los límites? ¿Dónde se corta? Los límites, si miráis, los límites están aquí. Que los seleccionas, por ejemplo, los seleccionas, le das al paréntesis, todavía no le he dado al intro, porque si le dais al intro lo habéis hecho mal ya. Y ahora, ya tengo la función. La función es igual, frecuencia, paréntesis, los datos, punto y coma, los límites, y cierro paréntesis. Tengo escrita la función. Y ahora, si le das a intro, solo rellena una celda. No le deis. Si le das a intro, solo rellena una celda. Para que rellene las dos celdas, para que esta función que es vectorial saque todas las salidas, hay que hacer control, la flecha, es decir, control mayúsculas, para que se entienda, control mayúsculas, intro. Y si no lo habéis hecho mal, salen dos números. Si no lo habéis hecho mal. Si lo habéis hecho mal, pues saldrá uno o ninguno. Pero si lo habéis hecho siguiendo los pasos, ahora vamos a hacer otro, no os preocupéis que el que no lo ha hecho en esta, la magia borrás la hará después. ¿Vale? Bien. Ya tengo lo más difícil. Que es calcular la frecuencia absoluta. ¿No te sale el mismo número de mujeres? Mira la... 991 no te salen. Te sale porque habrás escrito del B1 al 1814. ¿Qué has escrito? Hay que escribir del B2 al B1815. No te puede salir distinto de lo que me sale a mí. Eso sí. Si escribe la misma fórmula tiene que salir el mismo resultado. Si no, vamos mal. Salvo que hayas cambiado los datos, que también puede pasar. No es el primero que me pasa. Que el tío cambia los datos y después quiere que le salga igual que a mí. ¿Vale? Bien. Ya tengo la parte difícil de la operación, que es calcular las frecuencias absolutas. Todo lo otro es ya facilito, o por lo menos a mí me lo parece. Primera operación, sumar cuántos tengo. Para sumar, aquí arriba soléis tener ahí, si no, vosotros no tenéis este Excel, tendréis pues el sumatorio, lo tenéis por ahí. Si le das a sumatorio, suma las dos celdas y tenéis 1814. Ya tenemos la n famosa, el 1814. A continuación voy a calcular, atender a esto, voy a calcular la frecuencia relativa. ¿Cómo se calcula la frecuencia relativa? La frecuencia absoluta partido por el total. Eso facilito, igual, frecuencia absoluta partido por el total. Y antes de darle al intro, darle a F4. ¿Por qué es F4? F4, para el que no esté familiarizado con la Excel, es para que fije de manera absoluta la celda. Tiene $, ¿habéis visto el $? $, es que fija la columna y fija la fila, si tiene el $. Si no tienes eso fijo, cuando ahora arrastremos en la Excel, cambiará el número, ¿vale? Le dais a intro
y tienes el 0,45, ¿vale? En cambio, si ahora usáis el famoso rellenar de Excel que arrastra las fórmulas, si tú arrastras, esta fórmula hace lo que tiene que hacer, que es coger el 991, que es la B1842, y dividir por quién, por el B1843, porque le has hecho referencia absoluta, ¿vale? Y si volvemos a hacer la suma de las frecuencias relativas tiene que dar 1, Si quiero, esto es frecuencia relativa, si quiero los porcentajes sabéis que son el tanto por 1 multiplicado por 100. El porcentaje es la frecuencia relativa, que es esta columna, multiplicada por 100, que es un 43,36. Y si hacemos el autorrellenado, tenéis que hay un 45,36% de hombres y un 54,63% de mujeres. ¿Vale? Ya tendríamos hecha la primera tabla de frecuencias de una variable cualitativa. Y ahora la versión lo más fácil, que es hacer los gráficos. Una vez que tienes la tabla de frecuencia, hacer el gráfico es tan simple como esto. Mirar, se selecciona sexo y sus etiquetas y frecuencia y sus etiquetas. Es decir, se selecciona, mirar, sexo, si queréis lo relleno para que... Esto es lo que hay que rellenar, ¿vale? Columnas, estas celdas son las que hay que elegir. El nombre de la variable, las categorías de la variable, la columna frecuencia y sus números. Y os vais a insertar y vamos a hacer el primero uno de columnas, porque es el que pone más grande aquí, no por otra cosa. ¿Cómo queremos? ¿En 2D o en 3D? Pues la haremos en 3D. Venga, que eso gusta mucho. Ya tenemos el gráfico. Impresionante documento. Ya tengo el gráfico. Bien, ese es uno. Vuelvo a elegir la zona amarilla. Insertar. Circular. Voy a hacer un gráfico 3D que mola un puñado más. Sí, ahí está. Esto lo voy a hacer pequeño porque... ¿Para qué quiero tan grande esta operación? Vale, aquí podéis jugar y si queréis ya por último elegimos y hacemos un insertar y un diagrama de barras, el de barras. ¿Y qué barra? Pues una cónica, una cilíndrica que ya... ¿Vale? Todos estos gráficos se pueden copiar y pegar en un documento Word, donde queráis, ¿vale? Ventaja del sistema, que si tú ahora que has hecho 3 gráficos, aquí en las etiquetas, en vez de escribes el man, pues en todos los gráficos que has hecho te cambia la etiqueta, ¿vale? Voy a volver a mi hombre, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo es? ¿No de acuerdo? ¿No de acuerdo dónde? El nombre del número de es que tengo el código y no sale así. Me sale la
No puede ser. Porque has estirado la fórmula. Ahora lo volvemos a hacer. En el siguiente, como vamos a repetir el procedimiento de frecuencias, vamos a ver si somos capaces. Bien. Ya habéis visto. Voy a cambiar de... Abrimos un poquito aquí con el histograma. Abrimos aquí un poquito. Y añadís una fila y con F4 yo voy a poner aquí otra vez la variable D1 es edad. Voy a volver a hacer una tabla de frecuencias, pero en este caso es lo mismo, así que sigan la magia. Borras y a ver si somos capaces de sacar las frecuencias ahora, que es una variable ya más poderosa. Hay 5 intervalos y vamos a calcular cuántos hay en cada uno. Para construir la tabla de frecuencias, yo me voy a volver a copiar mis etiquetas de la zona marrón. Es el D1817 y arrastrando tengo mis 4 etiquetas. La etiqueta de frecuencia la tengo ahí. Eso, hasta ahí nadie debería tener problemas porque es escribir igual a celdas. Esto hasta ahora no tiene ninguna dificultad. Ahora, atiendan otra vez. Vuelvo a repetirlo para los que no les ha salido en la primera. Ya, ok. Mejor. La variable... Para insertar con el botón de la derecha, tiene que insertar. ¿No le va? Pues será porque no lo sé. Ponte con otro porque eso no debe funcionar así, debe funcionar bien. Bien, repetimos los 4, la salida de las 5, ahora vamos a sacar 5 intervalos a la vez. Por tanto, voy a seleccionar las 5 celdas donde la función frecuencia va a rellenar, los 5 huecos, ¿vale? Seleccionamos las 5 celdas. Primera cosa, que si no lo hacemos mal, seleccionen las 5 celdas, ¿vale? Seleccionen las 5 celdas. A continuación, siguiente, se suben a la barra de fórmulas. Ya estoy en la barra de fórmulas. Igual, frecuencia. La función es frecuencia, paréntesis. La función frecuencia tiene 2 parámetros. Un parámetro que te dice los datos, un rango de celdas, que son los datos, que en nuestro caso es D2 hasta D1815, punto y coma. Ya tengo los datos, D2, 1815, ¿vale? Y ahora tengo que poner los límites de los intervalos. Los límites de los intervalos, si subís, los tenemos aquí, los límites 24, 34, 49, 64 y 130. Le dais al paréntesis. ¿Vale? Y otra vez igual. Como esta función es una función que tiene salida vectorial, y si le dais a intro solo rellena la primera celda. Para que tenga salida vectorial hay que presionar control, la flechita de mayúsculas, la tecla mayúsculas, y después intro. Y con eso calcula
toda la frecuencia absoluta de cada uno de los intervalos. Hay 1814. ¿Vale? Es la flechita, no es bloque mayúsculas, es la flechita. ¿Vale? Bien. Vamos a construir la columna de frecuencias acumulada. Que esto sí que lo sabéis, o deberías. La columna de frecuencias acumulada, la primera celda es ella misma. La siguiente celda, ¿quién es? Es la anterior más la del intervalo. Es la anterior más la del intervalo. 783. Y después, si arrastras, tienes la columna de frecuencias acumulada. Esto sí que es más fácil que hacerlo a mano. Y ahora, directamente, la frecuencia relativa. ¿Quién es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa es la absoluta partido por el número total. Pero para que cuando hagamos el relleno no me cambie la fórmula, hay que presionar F4 para que el denominador se mantenga fijo. El denominador se mantiene fijo presionando F4. Si no queréis presionar F4 hay que poner el dólar. Dólar B, dólar, la fila, ¿vale? Si hacéis, y ahora solo rellenando, tienes las frecuencias relativas. Y las frecuencias relativas acumuladas, la frecuencia relativa acumulada, pues es igual a ¿quién? A la frecuencia acumulada, es igual a la frecuencia acumulada partido el número total. F4 para que se mantenga cada vez que arrastremos la celda del denominador, el número total siempre sea 1814, que ponerle el F4 para que fije la celda y siempre los cálculos, aunque arrastres, tenga fija la celda. Y si arrastráis obtendréis la tabla de frecuencias de una variable cuantitativa, que tiene 5 intervalos, ¿vale? Se trata de qué ventajas tiene. Fijaros, vamos a hacer un ejemplito del potencial de la herramienta cambiando los intervalos. Por favor, seleccionar toda la tablita, le dais a Control C para copiarlo y lo vamos a poner aquí al lado, pero le vamos a decir pegar valores. Le vamos a decir pegar valores. ¿Me oís bien? Pegar solo los valores. Ya tengo pegados los valores. Es una foto fija. Si entráis en esto que acabamos de hacer, aquí dentro ya no hay fórmulas, ¿vale? Esta tablita que voy a rellenar en amarillo es la foto para esos intervalos. Yo ahora, para que veáis el potencial, lo que voy a hacer es ir y cambiar los intervalos. ¿Dónde? En la franja marrón. Si voy aquí arriba y digo, en vez de 15 a 24, voy a poner de 15 a 30. De aquí voy a poner de 30
a 45. Aquí voy a poner de 45 a 55. Y aquí voy a poner de 55 a 65. Y voy a cambiar los límites. Aquí tengo que poner el 30, que es el límite superior. Aquí tengo que poner el 45. Aquí tengo que poner el 55. Aquí voy a poner el 65. Y aquí más de 130 para ese intervalo. He cambiado los intervalos completamente. Si bajo, resulta, y aquí tenéis el ejemplo, este que es el que está automático, no se parece en nada a la tabla de frecuencias que tenéis puesta en amarillo. ¿Por qué no se parece en nada? Porque una ya es una foto fija y la otra es recalcula cada vez. Has cambiado los intervalos automáticamente, pero es que ha cambiado hasta la gráfica. ¿Vale? Es decir, la zona central, pues es la que nosotros podemos ir moviendo y automáticamente te cambia toda la estadística, sin volverlo a hacer, siempre que lo tengas estructurado de manera... ¿Alguien te cambia los intervalos? Automáticamente tienes el gráfico y la tabla. No tienes que volver a hacer todo el trabajo, si lo tenéis bien estructurado. Si lo hacéis directamente con frecuencias y aquí pongo tal, pues cada vez que te toque, te tocará ir cambiando toda la estadística. ¿Vale? Cambiamos de tercio y vamos ahora a tablas de doble entrada. Las tablas de doble entrada tienen una complicación adicional porque no hay esa salida vectorial que hacía la frecuencia. La frecuencia, con una misma función, te resolvía todas las celdas. Para hacer las tablas de doble entrada hemos visto muchas. Positivo y negativo, enfermo o no enfermo. ¿Vale? Tabla de doble entrada. Aquí en este caso, provincia, sexo. Hombres de Alicante, mujeres de Castellón. ¿Cuántas hay ahí? Son dos variables. El sexo y la provincia en la que estás. ¿Y quién es este 281? ¿Cómo calculo el 281? Mira, está puesto en colorcitos para ayudar, porque aquí esto es una cosa facilita, pero veréis que se puede hacer todo lo complicado que uno quiera. Para calcular cuántos hombres de Alicante tengo, eso quiere decir que Alicante es provincia igual a 1 y hombre es sexo igual a 1. ¿Qué es lo que tenéis aquí? ¿Lo veis? En zona roja, que pone ahí criterios. ¿Veis los criterios? Esos criterios son los criterios de búsqueda. ¿Qué estoy buscando? Estoy buscando sexo igual a 1, provincia igual a 1. Al lado, ¿qué tenéis? Estoy buscando mujeres de Alicante. Aquí abajo, ¿qué estoy buscando? Sexo 1, provincia 2. En este caso son hombres de Castellón. En rojo, mujeres de Castellón. En verde, hombres de Valencia. Y en amarillo, mujeres de Valencia. Como veis, ¿qué va cambiando? El sexo 2, provincia 3. Sexo 1, provincia 2. Estos son los criterios de búsqueda. ¿Qué datos voy a buscar? Estos, ¿vale? Entonces, aquí fijaros que cada celda tiene su función. Cada celda tiene su función. ¿Cuál es la función? La función es B de contar.
La función es b de contar. ¿Qué cuenta? Si tú pinchas sobre b de contar tiene 3 parámetros. Tiene 3 parámetros. ¿Qué 3 parámetros tiene? La base de datos, el campo, el nombre del campo y los criterios. ¿Vale? Base de datos. La base de datos, como veis ahí, está desde el A1, $, es decir, para que sea referencia absoluta, desde el A1 al J1815. Todo. Ese recuadro de datos son mis datos. Después tiene un 2. ¿El 2 qué es? Es, si no pones el nombre del campo, puedes poner la columna que ocupa. Es decir, o pones el nombre, que podías poner sexo, o, para mí siempre es más fácil escribir columna 2, columna 3, columna 4, la columna que estés calculando. Y después, los criterios. Los criterios escritos como los tenéis ahí. Fijaros que el criterio es el A1889, ¿vale? Que es esta zona roja. Sexo 1, provincia 1. El criterio. B de contar. Por eso he intentado poner los mismos colores. Para calcular esa celda, ¿qué necesito? B de contar. ¿De quién? De todos los datos. Siguiente parámetro. ¿De qué? De la variable sexo. Y ahora los criterios. Los criterios es cuenta. ¿Qué tengo que contar? Los sexo 1 y provincia 1. Y así sucesivamente en cada una de las celdas. Y así sucesivamente en cada una de las celdas. Con eso construirías la tabla de doble entrada para una variable cualitativa. ¿Qué pasa? Que la cosa tiene un pelín, no demasiada dificultad, pero ¿qué pasa cuando en vez de una variable cualitativa, tengo una cualitativa y una cuantitativa? Que es el ejemplo que viene a continuación. ¿Vale? El ejemplo que viene a continuación, tengo que copiar esta, porque es como lo tenía. Voy a poner las etiquetas como las tenía, y aquí el 24, el 34, el 49, el 64, ya tengo como lo tenía, y ahora me piden la tabla cruzada de sexo por edades. Tengo hombres y mujeres, y después tengo 5 grupos de edad. ¿Cómo se calcula? Otra vez igual. Si miráis los colorcitos, otra vez es lo mismo. B de contar, fíjate. B de contar. ¿Qué más? Todo los datos, conjunto de datos. ¿Qué columna? El 2. Y ahora los criterios. ¿Qué pasa con los criterios? El problema de los criterios es que cuando tienes una variable cualitativa, que tienes unos y doses y provincia, es fácil. Sexo 1, provincia 2, sexo 2, provincia 3, ahí es fácil. Pero ¿qué pasa cuando es cuantitativa? Pues mira, cuando es cuantitativa lo tenéis hecho aquí. Que son los hombres de 15 a 24, ¿cómo se calcula? Se calcula, ¿qué criterios tengo que poner? Sexo igual a 1, edad menor o igual que 24. ¿Vale? Edades menores o iguales que 24. Si el intervalo, hombres de 25 a 34. Hombres de 25 a 34, ¿cómo se calcula? Los hombres de 25 a 34, ¿qué son? Sexo, ¿a qué tendrá que ser igual? A 1. Y ahora, ¿cómo le digo yo a la máquina que solo tengo una variable que es de 25 a 34? Pues necesito ponérselo 2 veces. Tengo que decirle que la edad sea menor o igual que 34 y
una intersección y que la edad sea ¿qué? Mayor que 24. El criterio son is, es A intersecto B intersecto C. Los tres, tiene que cumplir las tres cosas, que sea sexo igual a 1, es decir, que sea hombre, que tenga una edad menor o igual que 34 y además que tenga una edad mayor que 24, ¿vale? Si vais viendo todos los diferentes criterios, automáticamente construyes la tabla. Mi pregunta es, si yo os preguntase una tabla categorizada peso, talla, por intervalos, peso, talla, ¿cuántas columnas necesitaríamos para los criterios? Es decir, si para la edad necesito 2, si son 2 variables cuantitativas que haces intervalos, ¿vale? ¿Cuántas necesitarías? 4. 2 para el peso y 2 para la talla. Tendrías unos criterios de 4. Aquí el primero era solo 2. Cuando tienes una cualitativa y una cuantitativa, es una para la cualitativa y 2 para la cuantitativa. Y si tienes 2 cuantitativas, pues tienes 2 para el peso y 2 para la talla, ¿vale? Fijaros que si tenéis claro, de momento solo he contado frecuencias, que tiene salida vectorial, y B de contar. Lo único que hemos hecho. B de contar, lo único que cambia en B de contar, ¿qué es? Los criterios, que es los que cumplen el criterio. Tienes, B de contar siempre es los datos, la columna de la que estoy buscando y cuáles busco en esa columna, ¿vale? Y como se nos está acabando el tiempo, rápidamente, para que veáis el potencial de la herramienta, tabla de estadísticos del peso, pueden ser del peso o de lo que quieras, ¿vale? Pueden ser del peso o de lo que quieras. Fíjate, aquí, esto es la media, ¿de quién? La media del peso para hombres. La media del peso para hombres, ¿vale? ¿Cómo se calcula la media del peso para hombres? La media del peso para hombres, claro, tú podrías decir, voy a calcular la media del peso, esto es fácil, haces promedio y ya está. El problema es que cuando empiezas a decir los hombres están salteados y las mujeres están salteadas, empiezas a tener problemas. Por tanto, hay una función potente que es B de promedio. Teníamos B de contar, base de datos contar. Ahora tenemos base de datos promedio. Y base de datos promedio tiene la misma estructura mental, que es los datos desde el A1 al J1815, los datos. Lo del centro, ¿qué es? La columna. Ahora tengo un 6. ¿Por qué tengo un 6? Porque en la columna 6 tengo el peso. En la columna 6 tengo el peso. Y después tengo, otra vez, los criterios. Los criterios. Otra vez, columna roja, columna verde, para que aquí, si os fijáis, tengo los hombres pesan 75 kilos en media, las mujeres pesan 63 kilos en media. ¿Y quién es este 69? ¿Ese quién es? Está cogiendo la zona verde. ¿Qué hay en el verde? ¿Hay algún criterio en el verde? Escrito, digo. No hay nada escrito en el verde. Por tanto, ese es el total, el peso total. Coger todos los pesos y dividir por los que hay. Eso es lo que hace cuando no tienes el criterio, ¿vale? Imaginaros ahora que, lo digo para que veáis el potencial, digo, no, yo ahora quiero el peso de los hombres con una edad menor o igual que 24. ¿Lo habéis visto? 75. ¿Qué pensáis que va a salir? Cuanto más joven, ¿pesas más o menos? Menos. A ver si es verdad. 3 kilos en media menos.
edad menor o igual que 24. Esto ya no son hombres solo, ¿eh? Esto ahora son hombres que tienen una edad menor que 24 años. Ahora, tú me dices, no, quiero la media de 24 a 34. Lo que hemos dicho, pues tendríamos que escribir edad menor o igual que 34 y aquí mayor que 24. 76. Según vas haciéndote mayor, kilitos a la pera. ¿Vale? Lo mismo puedo hacer con las mujeres. Aquí, solo añadiendo criterios son variables cualitativas o cuantitativas, tú puedes ir haciendo todas las medias que quieras. ¿Se entiende que no es tan simple como hacer la media, que es un poquito más sofisticado y te permite hacer más cosas? Es decir, tú no tocas los datos siempre están quietecitos ahí. No vas mirando si es hombre y los separas. Hay gente que empieza a decir, ordenar. Cojo los hombres y hago la media de los hombres, cojo las mujeres, vuelvo a ordenar por otra cosa. Eso es lo que hace la gente que no conoce B de promedio. ¿Vale? ¿Quién es este B de desbest? Desviación estándar. La desviación estándar, nuestra famosa S, la dividida por n-1, ¿vale? Calcula la desviación típica. Eso lo sabéis hacer con la maquinita. Lo único que aquí aportamos es que yo calculo la desviación típica, ¿para quién? Para el conjunto de datos, otra vez, ¿para quién? Columna 6, que está el peso, ¿y para quién? Para los criterios. Ahora, ¿qué estoy calculando? Estoy calculando la desviación típica para los hombres entre 24 y 34. Si ya me quiero salir, pongo aquí provincia 1 y estoy haciéndolo para los alicantinos. ¿Vale? Pero todo lo que estoy haciendo, porque comprobemos que los criterios llegan hasta el D. No cometáis ese error. Los criterios llegan de la A a la D. Si hubiera que poner más, hay que cambiar la fórmula. Los criterios solo tienen expuestos lo que está marcado en rojo. Lo digo porque si alguien empieza a meter más criterios a la derecha, no cambiará porque no tiene expuestos los criterios en la fórmula. ¿Vale? Varianza. B de var. Varianza de la base de datos de la columna 6, ¿para qué criterios? Para los que hay en la zona roja, para los que hay en la zona verde y para los que hay en la zona amarilla. Lo que pongáis. Aquí yo he puesto en el primero hombres entre 24 y 34 de Alicante, en el segundo es sexo igual a 2, mujeres. La columna amarilla son mujeres. Tú piensas que todas las posibles cosas que tú quieras calcular las puedes hacer con B de promedio, B de desbest, B de var, y te quedan dos, que son B de max, calcula el máximo, y B de min, que calcula el máximo. Todas las funciones B de contar, B de promedio, B de desbest, B de var, B de min y B de max, todas tienen la misma estructura. Porque alguien pensará, es que hoy el de estadística nos ha pegado un tute. Solo he puesto dos funciones: frecuencia, que tiene salida vectorial, lo único comentario, y B de contar, B de promedio, B de desbest, B de var, B de max y B de min, que siempre tienen la misma estructura: los datos, la columna y los criterios. Y los criterios siempre son, en una fila, el nombre de la variable, en la otra fila el criterio, menor o igual, mayor o igual, o si pones solo la cantidad, entiende igual. ¿Vale? Pues